Estimado alumno del ISTEC, en este video tutorial trabajaremos con funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son son programas que trae el Excel predefinido donde las funciones cuentan con parámetros. O sea, nosotros les pasamos datos, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras, pueden ser etcétera. La función las procesa y nos da una respuesta, ¿sí? Nos da un valor. Las funciones, ¿cómo se llaman? En este caso nos vamos a la parte donde está el símbolo de función, que dice insertar función. Si lo cliqueamos nos abre esta ventana. Por favor, respeten los pasos que uno sugiere para trabajar. En este caso se abre esta ventana y si nosotros lo vamos a este combo nos da estas opciones. ¿Qué significa esto? Las funciones están divididas por tema, por tópico, por forma de trabajo, ¿sí? Por temática. En este caso tenemos financiera, fecha y hora, matemática y trigonométrica, estadística, búsqueda y referencia, base de datos, etc. En este caso, para el trabajo práctico, necesitamos trabajar con una de matemática, ¿sí? Vamos a elegir en el grupo de las matemáticas y a su vez nos lista todas las funciones matemáticas con las que cuenta Excel, de las más simples a las más complejas. Por ejemplo, podemos pararnos en esta. Suma x menos y2. Suma los cuadrados de las diferencias de dos rangos correspondientes de matrices, ¿sí? Tenemos para hacer funciones de matrices, tenemos para hacer la suma común, tenemos sumas de cuadrados, por ejemplo, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombre de referencia, celda, etc. En cada en cada función donde me detengo, me explica la función, qué es lo que hace esa función. Por ejemplo, si vamos a la primera, dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Y de ahí puedo ir bajando y analizando cada una. Por ejemplo, acá tengo una función, aleatorio. Devuelve un número aleatorio mayor o igual a que 0 y menor o igual que 1. Distribuido. Aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. El arco coseno, el coseno horizontal, hiperbólico, el arco tangente 2. O sea, base, por ejemplo, convierte un número que representa texto en la base de A, cociente, combinación, combinato, o sea, hay un montón de opciones, ¿sí? Según voy leyendo, me va a dar la opción. Logaritmo en base 10, mínimo común múltiplo, m unidad, devuelve una matriz, m determinante, tenemos para hacer varios cálculos. Vamos a ir a una función que es muy útil, que es aleatorio entre, ¿sí? Voy a cancelar acá, voy a aumentar el tamaño de la letra, le voy a parar acá y voy a trabajar con la función aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que se especifique. O sea, yo le doy un rango de números y me devuelve un aleatorio. Si le doy a aceptar, en este caso, me abre esta segunda pantalla. Acá vemos que esta función tiene dos parámetros. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tengo una caja y acá tengo otra. O sea, esta función funciona con dos valores, ¿sí? A su vez, al ver que estos están resaltados en color negrita, nos indica la función que esos son obligatorios. O sea, no puedo no poner un valor en esa función. Si no estuviera en negrita, significa que el parámetro no es obligatorio. En este caso, obligatorio. Y a su vez la herramienta me explica. Si yo digo, me paro en inferior y leo qué es inferior, me dice, es el entero más pequeño que devolverá aleatorio de entre. O sea, sería el rango mínimo. Esto lo voy a poner aquí. Ahí voy a escribirlo, lo voy a hacer referenciado, cosa que ustedes ya saben. Y si voy a superior, dice, es el entero más grande que devolverá aleatorio de entre. En este caso, obviamente lo puedo referenciar la misma celda, referencio la siguiente. Yo pongo acá, ordenando un poco, inferior, y acá superior, yo hago doble clic. Yo sé que
acá tengo que poner los datos que me interesan. Voy a poner como rango inferior tengo un problemita ahí para escribir 100 y acá 500. En este caso me hizo un valor aleatorio entre 100 y 500. ¿Sí? Si yo me paro en otro lado, si yo por ejemplo escribo algo acá, ¿cómo funciona esta fórmula, esta función? Cada vez que detecta un cambio en la tabla, perdón, en la hoja, me cambia el valor sin que yo cambie nada, y siempre en ese rango, o sea, no puedo encontrarme con un valor 99 o 501 porque yo he puesto este rango. Ahora, si yo lo cambio, me cambia también el rango, me vuelve a actualizar. Bueno, estimados alumnos, en este caso ustedes deberán elegir una función de matemática y de diferentes opciones que se les solicita y hacer un ejemplo. A su vez deben explicar por qué eligieron esa función y cómo se interpreta el uso de esa función. ¿Por qué? Porque cada función tiene su lógica, no es solamente pasarle parámetros, sino también entender su lógica. Bueno, me despido de ustedes, estimados alumnos, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas.